Y hay un tema del que Dios ha venido hablando muchísimo a mi vida específicamente en los últimos meses. Y creo que cada uno de nosotros está padeciendo diferentes pruebas, diferentes circunstancias, y Dios le está hablando a cada uno de diferentes cosas. Y en mi caso yo quiero compartirles un poco de qué es lo que Dios me ha estado hablando a través de las pruebas que he estado viviendo yo y mi familia, y algo que yo creo que al mismo tiempo va para cada uno de nosotros, algo que cada uno de nosotros como hijos de Dios necesitamos aprender. Y el tema, pues, yo le he puesto: no hay Dios fuera de ti. Y esto es algo, como lo decía anteriormente, que solo Dios puede hablarlo al corazón, solo Dios puede enseñarlo. De manera que, comenzando a decir estas palabras, tengo que decir que es totalmente difícil o imposible que yo pueda hacerles entender esta enseñanza por mí mismo, porque no es algo que se entiende o se enseña con sabiduría. Solo el Espíritu Santo puede tocar el corazón y revelarlo. Obviamente vamos a ver versículos bíblicos, pero yo también quiero ser bien claro en decir esto. Yo creo que Dios puede hablarlo a su vida, lo está haciendo en la mía, pero lo puede hacer solo a través de su Espíritu Santo. Así que humildemente yo quiero declararme completamente dependiente de la obra del Espíritu Santo en este momento. Que sea el Señor hablando a sus corazones y desde luego que continúe haciéndolo el mío con respecto a esto. Ahora, sobre lo que Dios me ha puesto a reflexionar, esto es casi cada día la situación entre cómo Él es mi Dios y cómo muchas veces yo levanto dioses o ídolos en mi vida. Muchas veces es de forma inconsciente y muchas otras veces es de forma intencional. Yo sé que nosotros tenemos un concepto de idolatría como quien se postra delante de las imágenes. Más adelante voy a hablar un poco sobre esto, pero yo quiero decirles algo que con mucha humildad necesito reconocer. A mí me pasa que yo tiendo a levantar ídolos, que tiendo a poner mi confianza y mi esperanza en alguien que no es Dios. Ahora, quizás a veces no los llego a considerar o no los llego a nombrar mis ídolos, no los llego a decir que son mi Dios, pero muchas veces en el momento de la prueba salimos corriendo, en mi caso por lo menos, delante de esa persona, esa situación que se vuelve, a quien nosotros le pedimos que nos salve de cierta situación. Por ejemplo, muchas veces volvemos los hobbies o las distracciones nuestros dioses. ¿Por qué? Porque nos ayudan a escapar de una realidad que no queremos enfrentar. Entonces, en mi caso personal, el Señor me ha estado hablando muchísimo de esto y quiero poner esto porque también sé que muchos entramos en esta misma circunstancia. Por ejemplo, para algunos el trabajo se vuelve un ídolo. Para muchos, por ejemplo, los padres, sus hijos son su ídolo. Para los hijos, sus papás son su ídolo. Cada persona tiene ídolos diferentes. Es más, cada área de su vida podría tener un ídolo al que recurre para pedir rescate, para pedir ayuda. Y esto es tan crítico que, por ejemplo, el estudio se puede volver un ídolo. Por ejemplo, la pareja se puede volver un ídolo. Los pasatiempos se pueden volver un ídolo. En fin, todo. Y es tan, como decía, crítico que hasta la religión se vuelve un ídolo. Y si no me creen, vámonos a la primera cita en Éxodo, capítulo 32. Moisés estaba en el monte. Recuerden esa visión, el pueblo estaba frente al monte Sinaí, el pueblo estaba alrededor del monte Sinaí y miraban al monte
que estaba lleno de nubes oscuras, había una gran tiniebla sobre el monte, caían rayos, dice que se movía el monte, temblaba el monte frente a los israelitas. Entonces Israel estaba ahí, mandaron hacia ese lugar a Moisés. Durante 40 días no sabían qué se había hecho Moisés, entonces tomaron una decisión. Hablaron con Aarón, y Aarón hizo lo siguiente: él tomó de las manos de ellos y le dio forma de burril. Ellos habían entregado oro, eran anillos de oro, collares, argollas, todo lo que tenían. Y dice que él los tomó de la mano de ellos, hablando de Aarón, y le dio forma de buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Miren, acababan de ver las plagas caer sobre Egipto, acababan de pasar el mar Rojo. No habían pasado, cuando llegaron al Sinaí, no habían pasado más que 3 semanas de haber salido de Egipto, y de repente sube Moisés, y como ya Moisés no bajaba, hicieron un dios. Ahora, miren cómo es la carne de engañosa. Vienen ellos, y ellos con sus oros hicieron una imagen. El nombre de la imagen era Jehová. Israel no se fue a buscar otro dios, se hizo un dios que tenía por nombre Jehová, que fue quien lo sacó de Egipto. Es más, el día siguiente fue declarado día de fiesta, día de adoración para Jehová, y todos se iban a presentar delante del becerro de oro a adorarlo. Y esto es un cuadro bien claro de lo que nosotros hacemos muchas veces con la religión. Por ejemplo, volvemos nuestro ídolo, ya sea orar mucho, leer mucho, servir o venir a la iglesia. Entonces sentimos que si no hacemos esas cosas, o si hacemos esas cosas, Dios tiene que bendecirnos, Dios tiene que darnos lo que estamos pidiendo. Y es que ese es el problema de la idolatría. El ídolo se levanta para que supla mi necesidad. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, la relación de ídolo con persona es así: yo te doy una ofrenda y tú me das a cambio lo que yo quiero. Y esto ocurre muy comúnmente aún con la religión. Nosotros tendemos a hacer ídolos de todo. Y yo quiero decirles algo bien importante, hablando sobre las imágenes. Muchas veces hemos llegado a idolatrar el concepto que nosotros tenemos de Dios. Muchas veces este concepto, esta imagen que yo tengo de Dios, es la que yo adoro como que si fuera Dios, pero es una imagen, un concepto. Como en el caso de Job. Job llegó al punto de decir: yo de oídas te había oído. Eso es Job 42:4. Mas ahora mis ojos te ven. O sea, yo tenía una imagen tuya, Dios. Yo creía que te conocía por lo que alguien me había dicho de ti, pero ahora mis ojos te ven. Y este es el punto al que yo quiero hablar. Sea la imagen de Dios, sea la iglesia, sea el trabajo, sea la familia, sea la pareja, sea quien sea, nosotros tendemos a idolatrar las cosas que nos rodean. Ahora, antes de entrar más a definir qué es un ídolo, y antes de confrontar un poco la palabra, yo quisiera que oráramos. Señor, nos presentamos una vez más delante de ti, Señor.
reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Pero Padre, un día más queremos pedirte que nuestro corazón sea revolucionado por ti, no por las emociones, no por el simple deseo de que las cosas sean diferentes, Señor, sino que tu Espíritu Santo venga a nosotros, Señor, que traigas avivamiento, que como lo dice tu palabra, nos vuelvas a ti, Señor. Vuelve nuestro corazón, dirígelo hacia ti, Señor. El día de hoy estamos delante de ti, Señor. Queremos aprender, queremos escucharte, queremos oír lo que tú tienes para nosotros, Señor. Pero esto es algo que yo tampoco puedo enseñar. Es algo que yo no lo puedo transmitir a menos que tu Espíritu Santo, Señor, lo revele. Así que hoy dependemos de ti para aprender, para escuchar, para entender, Señor. Háblanos el día de hoy. Toca nuestros corazones, Señor, en el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La Real Academia Española dice lo siguiente sobre los ídolos. Dicen que es la imagen de una deidad, objeto de culto, una persona o una cosa amada o admirada con exaltación. Y me encanta esta definición, porque no se limita a las imágenes, sino que pueden ser cosas o personas. Y el punto específico es que estas cosas llegan a ser más importantes que Dios. Ahora, yo quisiera que entráramos a ver qué es lo que Dios opina sobre la idolatría. Y en Isaías capítulo 44, versículo 9 dice: los formadores de imagen de talla, todos ellos son vanidad. Lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. No ven ni entienden. Uno les habla y ellos no responden. Uno les ora y ellos no oyen. Usted está frente a ellos, pero ellos no pueden verlo. Y lo más importante es que su rostro no demuestra entendimiento. Háblele a una imagen detalle y va a ver si se pone triste, alegre, si responde. Y esto es lo que está a lo que se refiere Isaías 44:9. Ahora miren el 10 al 13. ¿Quién formó a un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? 11. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le hace falta las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con alambre, le labra con cepillo, le da la figura con el compás y lo hace en forma de varón, a semejanza de un hombre hermoso, para ponerlo en la casa. Me encanta el versículo 10. El versículo 10 tiene un tono de sarcasmo especial. Dice: ¿quién formó a un Dios? ¿O quién fundó una imagen para nada es provechoso? La pregunta es sarcástica. ¿Quién formó a un Dios? ¿Quién puede formar a un Dios? Dios está dando el lujo de preguntar a otros: ¿quién puede formar a un Dios que ni siquiera puede hacerse su propio cuerpo? Nadie puede responder si realmente
¿alguien puede formar a un Dios? La respuesta es sencilla. Lleva una contradicción en sí misma la frase. ¿Quién va a formar a un Dios? Nadie. Nadie puede formar a un Dios. Este Dios, como decía, ni siquiera pudo hacer su propio cuerpo. ¿Cómo va a poder hacer algo más? Ahora, versículo 14. Dice, corta cedros, toma ciprés y encina, que crece entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. El hombre que en esta imagen que nos está presentando Isaías 44, el hombre que está a punto de crear un Dios, entre comillas, va al bosque, busca un ciprés. Ahí tenemos un ejemplo de lo que estamos hablando. Eso, va y ve un montón de árboles y escoge uno de todos esos para lo que vamos a hacer. Versículo 15. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ello para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes y hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte de la leña quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, me he calentado, he visto fuego. Ahora, esto es lo que normalmente hace la gente cuando corta la leña. Ocupa la leña para calentarse o para preparar comida. Pero en el caso de la Biblia nos está señalando detalles por una razón específica. No es que la historia de lo que está diciendo ahí es solo porque había que contarla de alguna forma. No, fíjense que aquí está señalando algo que nos está presentando un cuadro espiritual. ¿Cuál es el cuadro espiritual? Dice que parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado. ¿Sabe cuál es el cuadro que nos está presentando? Es cómo llegamos nosotros a la idolatría. ¿Cómo se llega a la idolatría? Con aquello que comienza a saciar nuestras necesidades. Calentarse es una necesidad humana. Comer es una necesidad humana. Resulta que en el caso de esta persona ha llenado sus necesidades con ese tronco, con ese leño. Y fíjense que esto se aplica para nuestra vida. Porque aquellas cosas que a veces nos dan un significado, que llenan necesidades en nuestra vida, fácilmente llegan a ocupar la posición de Dios. Y el ejemplo más sencillo, los hijos con sus papás. Entre más pequeños están y más dependientes son de sus papás, más fácil es detectar el punto de idolatría que podría haber en el corazón de un niño hacia un padre. Y no voy a decir, uy, qué malo. No, está en la naturaleza del ser humano que aquello que llena nuestras necesidades se vuelve en algún momento un ídolo. Me gustaría decir que en todos los casos nosotros somos personas que hacemos de nuestro trabajo nuestro ídolo, pero no es cierto. Hay algunas personas que son adictas al trabajo y que sí, el trabajo es su ídolo. Pero hay personas que su adicción no es el trabajo, es el dinero. Y trabajan para tener dinero, porque el dinero es su ídolo, porque el dinero les compra todo lo que necesitan. Ahora, no voy a seguir profundizando. Cada uno de ustedes, ahí donde está, tómese unos segundos para pensar dónde está saciando su necesidad y dónde posiblemente
esté levantando ídolos. Ahora, continuemos con lo que dice aquí. Versículo 17 al 20. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, y se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, sobre las brasas cocí pan y asé carne y la comí, y haré del resto una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. Acá el hombre que buscaba el árbol adecuado terminó haciendo el ídolo que buscaba hacer. En su actitud final es de rogarle al ídolo que los salve. Regresando a nuestro cuadro espiritual. Normalmente, como decía, convertimos aquello que sacia nuestra necesidad, lo convertimos en un ídolo. Y ojo, no necesariamente tenemos que hacer una imagen, porque muchas veces identificamos la idolatría solo con la imagen, quien se postra delante de una imagen, y este cuadro es más que claro en eso. Pero ¿a quién salimos corriendo para pedir que nos salven los problemas? Yo sé que el lenguaje cristiano normal diría: yo salgo corriendo a orar y a pedirle a Dios que me dé. Ahora la pregunta en ese sentido es: mi hermano, usted está en la posición de decir: Dios, suplime de esto, y si no viene de ti, no lo voy a recibir de nadie más. Normalmente no. Normalmente estamos en problemas y salimos corriendo a tocar puertas y ver quién va a ayudarnos a solucionar nuestros problemas. Aquello que nos da calorcito mientras hay frío alrededor, o aquello que nos alimenta. Podemos llegar a tener tantos ídolos como necesidades. Y qué bien, vamos aprendiendo a llenar esta o aquella necesidad en el Señor. Qué bueno, ese creo yo que es el propósito de nuestra vida cristiana. Pero hay un problema básico. Cuando tenemos ídolos, nos prostramos delante de ellos para que nos salven y no nos oyen, no nos responden. Y es cierto, mi querido hermano, es muy cierto que quizás ha saciado su necesidad, pero ¿por qué va a adorar algo? ¿Por qué eso que sació su necesidad usted lo va a convertir en abominación? Frente a la necesidad, frente a la búsqueda del ser humano de tener una respuesta para sus problemas, lo normal es, y lo digo más que señalando para allá, señalándome a mí mismo, es levantar ídolos. Levantar ídolos. Y esto, vuelvo y lo digo, por ejemplo, un ídolo muy entre comillas cristiano es cuando servimos. Porque a veces los que servimos encontramos una identidad en servir. Y entonces si dejamos de servir, si dejamos de tener eso que nos da identidad, comenzamos a tener una crisis cristiana, entre comillas. Porque realmente no es una crisis cristiana. Hemos puesto nuestra fe, nuestra esperanza, estamos llenando nuestra necesidad en una fuente que no es adecuada. Yo creo que tenemos una imagen por ahí. ¿Qué es lo que ocurre con el árbol al final? Hacemos una imagen de madera. Yo lo puse ahí como un ángel de madera. Usted puede ponerle el nombre que se le dé la gana. Lo que este hombre hizo después de comer y calentarse fue
un Dios delante del cual se adoró a pedirle que lo salvara. Ahora, Dios tiene una respuesta para todo esto. Y la respuesta que Dios tiene para nosotros, su pueblo, algo que Él desea que todos nosotros entendamos, que nosotros vivamos, es que solamente Él es Dios y que no hay otro Dios a la par de Él. Él mismo lo dice: yo soy Dios y no hay Dios a la par mía. Miren lo que dice Isaías capítulo 45, versículo 5. Dice: yo soy Jehová y no hay, dice, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te seguiré aunque tú no me conociste. Y estamos hablando en el contexto de la idolatría del capítulo 44. Ahora, en el punto específico aquí es: yo soy Dios y no hay un Dios fuera. No hay otro Dios a la par. No hay Dios que pueda decir que es Dios, sino solo Jehová. Y esta es una verdad que Dios repite constantemente. Agarre la Biblia y comience a revisar, y Dios se lo dice a Israel una y otra vez: solo yo soy Dios. Yo soy el único Dios. Y lo que Dios desea no es solo repetirlo o decirlo. El deseo del corazón de Dios es que cada uno de ustedes y yo definitivamente podamos decirlo, reconocerlo. Mire 2 Samuel 7, 22. Voy a hablar del contexto. David quiere construir un templo para Dios. Tiene el deseo en su corazón, vio su palacio grande y dice: wow, qué grandeza la que Dios ha hecho conmigo. Y yo tengo el arca de Dios en una tienda. No, le voy a hacer un palacio. Y conociendo Dios la intención de David, le dijo: tranquilo, David, vos no me vas a hacer un templo. Pero comenzó a darle una bendición grandísima. David ni siquiera lo había hablado, no lo había orado, lo estaba pensando. Y Dios respondió al pensamiento de David a través del profeta. Y cuando David escuchó la respuesta, fue tan impactado que dice: por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Ahora yo le hago una pregunta. Usted sabe que no hay otro Dios fuera de Dios. Eso no me cabe la menor duda. Pero la pregunta es: ¿ha llegado a ese convencimiento? ¿Ha llegado a ese convencimiento? Y voy a hacer la pregunta muchas veces quizás, porque yo en mi vida descubrí que no. Porque muchas veces decimos que queremos que Dios sacie nuestras necesidades, pero cuando llega el momento de saciarlas, somos nosotros los que hacemos algo al respecto y no dejamos que sea Dios quien lo haga. Y vuelvo a preguntar: ¿hemos llegado a este convencimiento? Miren lo que dice Isaías 44:6. Así dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo también el último. Fuera de mí no hay Dios. Dios le dice: yo soy el único Dios. Dios le dice: yo soy el primer Dios, y si hubiera un último Dios, yo soy ese Dios. Y no hay un Dios afuera de mí. Es uno solo. Uno solo. Mire lo que dice Deuteronomio 4,
versículo 35 y 39. Dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Versículo 39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Porque muchas veces decimos Dios está allá y Dios es Dios allá, pero aquí Él es Dios también. Él es Dios. No hay algo que como hijos de Dios necesitemos comprender más que esta realidad. Esta es una afirmación potente. Entender la grandeza de esta afirmación podría cambiar nuestra vida cristiana. Esto muy probablemente lo oímos, lo hemos oído y lo vamos a seguir oyendo, pero no va a ser tanto impacto como en el momento que realmente lo entendamos. No hay otro Dios ni en el cielo ni en la tierra. Él es el único Dios que existe, el único. Entender esta verdad, de entender esta verdad, depende de la fe que usted tiene. Porque muchas veces nosotros decimos que tenemos cierta medida de fe. Mis queridos hermanos, la fe es directamente proporcional, disculpen que use este término, pero es directamente proporcional al conocimiento que tiene de Dios. Si su Dios es grande, su fe va a ser grande. Si su Dios es pequeño, su fe va a ser pequeña. Porque sí o no creemos que Dios lo puede hacer todo. Amén, sí creemos eso. Pero a la hora de enfrentar las situaciones difíciles, no salimos corriendo a Dios. Y a veces lo primero que hacemos es reclamarle a Dios en vez de enfrentar con fe la situación, sabiendo que Él es nuestro Dios y que no hay un Dios fuera de Él. Solo entender la afirmación que Dios hace de sí mismo, del hecho de que Él es el único Dios que hay, es lo único que nos puede salvar de la idolatría. ¿Cómo? Cuando usted entienda que solo Él es Dios, solamente va a recurrir a Él. Si uno no entiende esto, va a recurrir a todas las demás cosas primero. Va a recurrir primero, como todo buen ser humano, a su propia sabiduría. Y se va a preguntar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Este es el plan A, el plan B, el plan C? Y si este no funciona, entonces aquello. Y ese es a veces el primer lugar donde tenemos nuestra idolatría es en nuestra mente, en nosotros mismos, porque somos muy sabios, en nuestra propia opinión, pero muy sabios. Y entonces, ¿cuál debería de ser la actitud normal? Debería de ser, Dios, tengo este problema, ¿qué quieres que yo haga? Resuélvelo tú. Te lo pongo para que tú hagas algo al respecto. Ahora, como siempre lo he dicho, yo no digo estas cosas para que nadie se sienta mal, culpable o algo por el estilo. No, pero yo necesito ser bien enfático en decir esto. Si no es Dios la fuente de donde estamos bebiendo agua, muy probablemente tenemos ídolos. Cuando entendamos que Dios es nuestro Dios, esto nos va a llevar a clamar como clamaba el profeta Jeremías. Dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. ¿Quieres ser sano? Solo si Jehová lo sana. ¿Quieres ser salvo? Solo si Jehová lo salva. En cualquier otro lado que usted busque saciar cualquier necesidad, sí, puede encontrar saciedad temporal, pero como le dijo
Jesús a la mujer samaritana: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Si tú no me sanas, no voy a ser sano. Y no quiero que nadie me sane, quiero que tú me sanes. Si tú no me salvas, yo no quiero que nadie venga en mi auxilio. Pero esto está en contra de nuestra naturaleza. Lo normal es que nosotros buscamos la salvación y la sanidad por otros medios. Hay dos implicaciones sobre el hecho de que Dios es el único Dios. Y es que la primera es que los ídolos no son reales. Están ahí, pero no tienen poder. Están ahí y van a demandar mucho de usted: su tiempo, su amor, su energía, posiblemente su dinero, sus ofrendas, lo que sea. Pero no van a poder resolver las situaciones. Esa es la primera implicación. La segunda: si Dios es tu Dios y no existe nada más grande que ese Dios, no existe ningún problema que Él no pueda solucionar. Si Él es Dios y no hay alguien a la par de Él, no existe una enfermedad que Él no pueda sanar. Si Dios es Dios y no hay nadie junto a Él, no existe un pecado que no pueda perdonar. Si Dios es Dios, no existe algo que Él no pueda hacer para tu vida. El problema es que no lo creemos. El problema es que lo tenemos de frente y no lo creemos. Por eso lo decía en un principio: solo el Espíritu Santo puede tocar ahorita el corazón, o más adelante también, y hacernos entender esto. Como lo he dicho antes, nosotros hemos padecido situaciones económicas en la casa y yo no tengo el temor de decir que Dios puede proveer sin tener un 5. Y Dios puede proveer sin darte dinero. Así de sencillo. Porque Dios es más grande que la necesidad económica. Dios es más grande que los problemas de trabajo. Dios es más grande que cualquier situación. Pero no logramos verlo porque estamos aferrados con las imágenes que hemos levantado. No logramos verlo porque estamos acudiendo a otros dioses. Si Dios es grande y poderoso, ¿por qué a veces sentimos que no actúa en nuestra vida? Porque no lo dejamos, porque salimos corriendo detrás de otras personas, detrás de otras cosas. Así es como muchas veces comenzamos con problemas de codependencia en las relaciones de amistad, en las relaciones de noviazgo y de matrimonio, en las relaciones con los jefes, y entonces se arruinan las relaciones porque esa persona es nuestro Dios y esa persona soluciona nuestra necesidad de cariño, de significado. Quiere sentirse amado, quiere sentir que vale. Entréguese al Señor. Él le ama con una intensidad que no tiene usted una idea, pero no puede sentirlo, ni vivirlo, ni creerlo, porque está esperando que venga de otra fuente. Está esperando recibirlo de una imagen que se ha hecho y no de Dios. Y no de Dios. Yo quiero terminar con este versículo. Para mí esto es de lo más potente que tiene la Biblia.
Dice Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39. Ved ahora que yo soy, y no hay Dios conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Y esta es una de las afirmaciones más potentes que usted puede encontrar en la Biblia. Porque, en otras palabras, lo que Dios ha decidido sobre un asunto, no hay nadie que lo pueda cambiar. Lo que Dios ha decidido hacer, así va a ser. La razón es sencilla. No hay un Dios que pueda detener eso, porque no hay Dios a la par de Dios. No hay un Dios a la par de Jehová. Frente a nuestra idolatría, la respuesta de Dios es: yo soy Dios y no hay nadie junto a mí. Frente a nuestra necesidad, Él responde lo mismo: yo soy Dios. Yo puedo llenar esa y todas las necesidades. Dios tiene una respuesta frente a la enfermedad: yo soy Dios y no hay Dios fuera de mí. Frente a la culpa y frente al pecado, la misma: yo soy Dios y no hay nadie junto a mí. Que Él sea tu Dios y que no haya nada junto a Él, nadie junto a Él, nadie que se le compare, que no haya dioses como Él, o que no existan de hecho dioses, es la verdad más esperanzadora para el cristianismo y para tu vida. Porque aquello que Dios ha decidido hacer en tu vida, los planes que Dios tiene para ti y para esta iglesia, nadie los va a cambiar. No pueden ser conmovidos, porque nadie puede siquiera ponérsele a la par. Nuestra fe depende de qué tanto lo conocemos y lo entendemos. Necesitamos entender esta verdad de que no hay Dios junto a nuestro Dios. Nos da la certeza de que nadie podrá arrebatarnos de su mano. Nos da la certeza de que estamos en el mejor lugar que podríamos estar cuando estamos en su mano. Ay, es que mi problema es grande. Shh, no se pone a la par de Dios. Es que mi pecado es grande. No se pone a la par de Dios. Es que viera mi situación es tan aflictiva. No se puede poner a la par de Dios. Si Dios es su Dios, usted tiene razones para regocijarse, porque lo que Él ha hecho en su vida, lo que ha dispuesto a hacer, nadie lo va a detener. ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Qué es lo que Él va a hacer contigo? No tema, crea, camine, porque nadie lo va a detener de lo que Él ha querido hacer en su vida. Esta es una verdad, como les decía al principio, que yo he estado aprendiendo en mi vida, que yo creo que yo no lo puedo enseñar, que solo el Espíritu Santo puede tocar nuestros corazones y enseñarlo. Pero esta es una verdad que debería ser la que rige nuestro cristianismo. Esta debería de ser la verdad que nos permite levantarnos cada día sin importar cuál es el problema, porque tu Dios es más grande que ese problema. Si Dios ha dispuesto a darle vida a alguien, aunque todos los doctores digan que va a morir, esa persona va a vivir. Pero si Dios ha dispuesto a llamar a alguien a su presencia, aunque la mejor medicina esté disponible, Él lo va a llamar.
Nadie puede cambiar la voluntad de Dios. Y como lo dije hace unas semanas cuando tuve el privilegio de estar aquí, nos urge oír qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque cuando Él nos dice qué es lo que va a hacer, cuando Él nos habla cuáles son sus propósitos para nuestra vida, podemos caminar sin temor sobre una palabra en fe. Esto es lo que necesitamos. ¿Qué querés para esta situación? Porque lo que vas a hacer en ella, nadie lo va a cambiar. ¿Vas a restaurar? ¿Vas a sanar? ¿O es un proceso de pérdida, Señor? Dame la fe para caminar en medio de esa situación, porque lo que tú hagas, ni mis lágrimas, ni ningún otro Dios van a cambiar tu voluntad, Señor. Y esa es, Señor, nuestra esperanza delante de ti, Señor. Que tú eres Dios y que no hay nadie delante de ti, Señor, que pueda evitar o cambiar tu voluntad, Señor. Padre, ¿cuántos de nosotros estamos aquí necesitando darnos cuenta de que eres más grande que todo lo que existe? Pero estamos aquí pensando en cómo vamos a hacer nosotros mismos para librarnos, cómo vamos a hacer nosotros mismos para salvarnos, Señor. Si tú tienes un plan, háblalo y danos la fe para creer lo que tú vas a hacer, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales, Señor. Que no tengamos esperanza en ningún otro lugar, que no deseemos ser salvados por ninguna otra mano, solo por tu santa mano, Señor. Que nosotros anhelemos ver la provisión de Jehová, ninguna otra, sino tu provisión en nuestra vida, Señor. Que queramos ver tu sanidad, tu salvación, y que fuera de ellos no anhelemos nada, que no anhelemos ninguna otra sanidad, ninguna otra salvación, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, pidiéndote que te conviertas en nuestra esperanza, en nuestra confianza, Señor. Y que no deseemos nada más que eso, Señor. Queremos confesar nuestra idolatría delante de ti, Señor. Cómo confiamos más fácilmente, Señor, en nuestras capacidades, en nuestra inteligencia muchas veces, Señor. Padre, invade cada espacio de nuestra vida con tu amor, Señor. Sedúcenos, llévanos hasta ti, Señor. Que nuestro corazón se vuelque completamente a ti, Señor. Que llenes cada espacio de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Que seas nuestro Dios. Revélate a nosotros, Señor. Revélate a nosotros, porque nuestra mente no es capaz de entenderlo. Pero si tú te muestras a nosotros, si nos permites entenderlo, podremos tener la fe adecuada en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén y amén.